Una de las dificultades, por llamarlo de alguna manera, que experimentamos los que vamos a misa todos los días, los que celebramos la Santa Eucaristía todos los días, no digamos si encima además rezamos la liturgia de las horas, es que la Iglesia nos ofrece tal abundancia de palabra de Dios que nos resulta dificilísimo asimilar semejante tesoro y semejante torrente de enseñanza, de doctrina, de revelación. Hoy, sin ir más lejos, las tres lecturas de la palabra de Dios nos ofrecen un retrato, la fisionomía de Jesucristo más bonita que uno puede imaginar, en tres expresiones. Durante toda su vida, uno de los principales cometidos de Jesús es responder a la gran pregunta que tiene todo hombre en su corazón. Más aún, me atrevo a decir que la pregunta de todas las preguntas, la pregunta más importante que está en el fundamento de cualquier otra pregunta que un ser humano se pueda hacer sobre su vida, sobre su origen, sobre su destino, es sencillamente, mirando a Cristo, decir: Jesús, ¿quién eres tú? Porque según quien tú seas, así será mi vida. Si eres un personaje famoso de la historia, simplemente, como podía hacer Julio César o Napoleón, o un gran predicador religioso, pero sin nada más de extraordinario, o eres de verdad quien dices que tú eres, a mí en eso me va la vida, porque yo ni por Julio César ni por Napoleón voy a dar la vida, ni su existencia ha modificado gran cosa las decisiones que yo voy a tomar en mi vida en el día de hoy. Pero si tú eres de verdad quien dices que tú eres, mi vida entera cambia y se transforma. Y hoy la palabra de Dios, la primera lectura, el Salmo responsorial y el Evangelio nos dicen de Jesucristo tres aspectos fundamentales de su identidad y de su misión, que a mí me afectan personalmente. Dice la primera lectura que Él, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios, en los días de su vida mortal. El Hijo que aprendió sufriendo a obedecer. En el Salmo responsorial se nos dice, y hemos repetido en la antífona, que Jesucristo ha abolido e introduce un nuevo y definitivo sacerdocio. No es el sacerdocio levítico, el sacerdocio que se transmite por carne y sangre, por ser descendientes de la tribu de Leví, sino el sacerdocio eterno, que baja del cielo, que es según el rito de Melquisedec. La primera lectura, ¿qué nos dice de la fisionomía interior de Jesucristo? Que Él es el Hijo. Y que es el Hijo del Padre para mí, para introducirme en una relación nueva con Dios. ¿Qué dice el Salmo? Que Él es sacerdote. Y esto significa dos cosas. Que primero, Él es el puente entre Dios y los hombres, que no hay otro camino que lleve a Dios que no sea Él. Que Él está presentando a toda la humanidad, a toda la creación, a toda la Iglesia. La está presentando al Padre, porque Él es el que ofrece y Él es quien se ofrece. Y el Evangelio nos da la tercera imagen, que Él es el esposo. ¿A qué ha venido Jesucristo? ¿Para qué Él aparece en mi vida? ¿Qué quiere de mí? Pues estas tres imágenes nos van a ayudar muchísimo a entenderlo. Es la última frase del Evangelio. A vino nuevo, odres nuevos. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Pero ¿cómo puedo os dar nueva vida en un corazón roto, en un corazón sucio, en odres viejos, en esa tela ya usada, que si se le añade algo nuevo simplemente va a causar un roto peor? ¿A qué has venido a mi vida? Yo, hacerte de nuevo, para que puedas nacer de nuevo.
para cambiar tu corazón de piedra en un corazón vivo, en un corazón de carne, para configurarte conmigo, para que dándote un nuevo corazón puedas recibir el torrente de mi vida, el torrente de mi amor, el torrente de mi gracia. ¿Y eso qué hace? Me convierte en hijo en el Hijo, hijos en el Hijo, hijos de Dios en su único Hijo Jesucristo. Nos ofrece al Padre por su sacerdocio. Y quizá la imagen que nos mueve a mayor ternura es la del esposo, porque quiero desposarme contigo. El desposorio de Jesucristo con la humanidad o el desposorio de Jesucristo con la Iglesia no es ni con una especie, la especie humana, ni con una institución, que es la Iglesia, sino con cada uno de nosotros. Jesucristo no conjuga los verbos en tercera persona o en primera persona del plural, sino siempre en primera persona del singular. Si Él es el esposo de cada uno, no de una masa anónima de humanidad, como los españoles o los dominicanos o los etíopes. No, a mí me está preparando cada día para introducirme en esta cámara nupcial. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, dice San Juan de la Cruz. Esto es lo que es la Santa Eucaristía. Esto es lo que es la vida en la tierra. Un continuo camino de preparación a unas nupcias definitivas. Lo veíamos ayer en las bodas de Canaán, donde Jesucristo verdaderamente se presenta ante su pueblo como el esposo de una nueva realidad, donde los hombres y las mujeres se van a vincular no por la carne y la sangre, sino por la fe en Él. Esto entonces nos ayuda a descubrir qué es ser cristiano. Es vivir en esta relación filial con el Padre, que es la primera lectura, que es descubrir a Cristo sacerdote y esposo de mi alma. Y hoy la Iglesia celebra un ejemplo extraordinario de la que nos sentimos orgullosísimos, que es Santa Inés, una niña de 12 años, de los primeros siglos de la Iglesia, que se ve primero seducida, la querían casar, y ella quería permanecer virgen, y después amenazada. Y ni la seducción ni la amenaza, que es lo que tradicionalmente nos paraliza a todos, es lo que dice San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual: buscando mis amores, ni temeré las fieras, las amenazas del verdugo, ni cogeré las flores, las seducciones de este mundo. Y prefiere morir mártir para defender su virginidad, no para defender únicamente una realidad biológica que se encuentra en el aparato reproductivo de una mujer, que por supuesto es importantísimo, pero sobre todo para defender y proteger la conciencia de una pertenencia. Yo no me puedo casar contigo porque estoy ya casada. No me puedo desposar con este hombre, fuera bueno, malo o regular, porque ya estoy desposada con Jesucristo. Es decir, la conciencia a la llamada esponsal está presente desde el momento en que Jesucristo, en su pasión, muerte y resurrección, introduce un modo de vivir, que lo que ya existe lo transforma y además ofrece un modo nuevo de vivir, que es la virginidad consagrada. Y de aquí surgen unas preguntas muy concretas en Cristo Hijo, Cristo Sacerdote, Cristo Esposo. ¿Qué valor le concedo en mi vida y en la vida de los demás a la virginidad consagrada? Y a la virginidad en general. O al contrario, casi lo miramos como con desprecio, con burla, como con mofa. Que quien no ha violado su virginidad, voluntariamente obviamente me refiero, parece que es que casi no es persona, que es que como que no ha vivido. Es curiosísimo que en el fondo el ser humano no hace falta más que leer novelas, ver películas, encender la televisión, las conversaciones de este mundo. Nadie es capaz de hablar del amor si no tiene que ver con el sexo, de una manera o de otra. Es de la afectividad corporal.
Y es falso. Las mujeres y los hombres que más han amado en este mundo nunca han tenido relaciones sexuales. Pero vivimos en una sociedad tan sumamente enferma, tan sumamente erotizada, y no sé hasta qué punto los mismísimos sacerdotes y obispos estamos convencidos de esto, que a lo mejor de esto pues se habla bastante poco. Y es bastante triste, porque esto es a lo que estamos llamados en la Iglesia. ¿Qué es lo que es la Iglesia? Virgen y Madre, que es un tesoro gigantesco. ¿Hasta qué punto unos padres están convencidos de esto respecto de sus hijos? ¿Hasta qué punto los sacerdotes lo consideramos esto como un tesoro? Y queda un aspecto más, que además de virgen es mártir, y nos puede parecer una atrocidad, pero ¿cómo la Iglesia puede ser tan cruel de exigirle a una niña de 12 años que es mejor morir que perder la virginidad, que en el fondo es una tontería? Pues no sería tanta tontería, y no será la virginidad tanta tontería, cuando ha habido tantos miles de hombres y mujeres que han muerto, han dado la vida por defenderla. Y esto no en la época de los romanos, esto hasta nuestros días. Y hay testimonios extraordinarios. Como vivimos en una época de tan espantosa mediocridad, donde ya rezar 4 Ave Marías en vez de 4 ya nos parece que estamos rozando el fanatismo, somos prácticamente talibanes en la Iglesia Católica, pues cuando uno plantea esto es que nos parece que estamos hablando de ciencia ficción y que eres un exagerado. Pero ¿a quién se le puede no presentar el misterio tal como lo han vivido aquellos que han caminado en la fe antes que nosotros? ¿Hasta qué punto el martirio es de lo que más nos sentimos orgullosos en la Iglesia? Cuando cesan las persecuciones oficialmente en el Imperio Romano en el siglo IV, la Iglesia cae en una profundísima crisis, porque la gente pensaba, pero si ya no hay martirio, si ya no nos van a matar por Cristo de manera institucional, ¿cómo vamos a ser santos? ¿Cómo vamos a imitar a Jesús si no derramamos la sangre? O sea, la Iglesia hace un grandísimo descubrimiento, fundamentalmente a través de San Benito, de San Nicolás, que descubren lo que empiezan a llamar ellos el martirio blanco. Es decir, el martirio de haber muerto a este mundo, de haber muerto en el combate a Satanás, pero esto ya es, digamos, una reinterpretación del martirio. El martirio era que te matan por Jesús y que derramas la sangre. Y no de una manera aséptica en la silla eléctrica, que no habría mucha electricidad en aquel tiempo. No, de la manera más cruel y más sangrienta. Y el que se bautizaba se apuntaba al martirio. No era para salir en una foto estupenda con los papás y los padrinos y las abuelas. No, bautizarse era estar dispuesto a vivir esta amistad esponsal con Jesucristo, con sus últimas consecuencias. Estos son los que han dado fruto en la Iglesia y los que producen fructuosidad. Es imposible celebrar la misa, esta misa que estamos celebrando, recibir la comunión y no entender lo que dice San Pablo cuando habla de la comunión con los padecimientos de Cristo. Es que nos quejamos hasta de una brisa fresca que hace. Dice, pero usted no está bautizado, usted no acaba de comulgar y sopla la brisa y siento un viruji de fresco y ya me estoy quejando. Oiga, pero si usted se ha apuntado al martirio, sería mucho más noble, mucho más honesto de decir, yo esto no es lo que quiero. Ahora, si hemos rebajado de tal manera la integridad del listón de lo que significa el bautismo, de lo que significa ser cristiano, a mí una de las cosas que más me dejan perplejo, gracias a Dios, por los muchísimos años que llevo en misiones, en mi casa esto nunca se dice. Es que ya, pero vamos, no recuerdo los añazos que hará que no me lo preguntan. Pero a cualquier persona que le dices dónde estás, que estamos aquí, en esta región, en Etiopía, lo primero que te dicen, pero ¿cómo estás ahí si es muy peligroso? Y yo me quedo pensando, oye, pero chato, ¿pero tú qué te creías que era ser cristiano? O sea, ir a los sitios donde no son peligrosos. Pero a mí no me han estado diciendo desde que entré en el seminario, nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Y es que se nos salen, es que ruedan las palabras, se nos caen de la boca como, pero vamos, como miel en los labios. Claro, les estamos diciendo donde nunca te va a pasar nada, a menos que te caiga una teja en la cabeza, que no será mucho martirio.
Ahora, ¿por qué la Iglesia no está especialmente presente en los lugares especialmente peligrosos? ¿Por qué es tan difícil encontrar sacerdotes, misioneros, evangelizadores que vayan a los sitios más peligrosos? Pues porque en el fondo tenemos muy mal planteada la vida cristiana y tenemos muy mal planteada la vida sacerdotal y la vocación religiosa. Es decir, que no entendemos que no es por casualidad, y esto lo decía un obispo africano en un sínodo en el año 91, en el sínodo sobre el sacerdocio, decía, qué casualidad es que África, mi continente, era un obispo africano, está sembrado de tumbas de misioneros, pero qué pocas tumbas de trabajadores de ONGs hay en mi continente. Mi país, mi continente, está arrasado de tumbas de hombres y mujeres que vinieron aquí y aquí cayeron en el surco como el grano de trigo, muchísimos de ellos martirizados, cuyos nombres no conocemos o recordamos y que solo conoce Dios, y que reinan con Él porque han lavado sus mantos en la sangre del Cordero. Vamos a pedirle al Señor que primero que nos preguntemos nosotros, porque ¿quién va a darle valor a la relación inseparable que hay entre martirio y virginidad consagrada? Si nosotros no predicamos de esto, si esto no se lo enseñamos a la gente joven, si puede pasar un año en una parroquia o en una catedral y nunca se ha predicado de manera seria y sistemática sobre la importancia de esto. Si unos padres nunca se lo han dicho a sus hijos, mira, el tesoro más grande es esto. No, diviértete y estudia. Esos son los grandes dogmas de los padres de hoy. Que te lo pases bien, que disfrutes todo lo que puedas y que saques buenas notas. Los grandes criterios de la formación que se le da a los chicos hoy. Pues qué pena, porque así, desde ahí, no van a aparecer hombres y mujeres que quieran venir a dar la vida por Jesucristo. Pues que la celebración de esta misa nos ayude a entender la maravilla de este misterio, que sobre todo la vida misionera no puede separar virginidad consagrada con misión, virginidad consagrada y martirio, esta unión esponsal con Jesucristo, imitando al esposo hasta el derramamiento de la sangre.